Bueno, un saludo fraterno, cariñoso, caluroso a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, al compañero Mirko Orgaz, a Johnny Ticón, a todo el equipo y sobre todo a la gente que nos escucha y nos escuche, y clarificar que obviamente la intención de nuestra palabra es generar el diálogo, el debate, la discusión, contribuir a ese diálogo, a ese debate, a esa discusión desde una perspectiva, y hay una claridad para nombrar esta provocación más que esta explicación de las cosas. Y es que hay tantas perspectivas, ustedes lo saben, un país que he tenido la oportunidad de visitar y no conocer como Bolivia por su profunda complejidad, por su riqueza extraordinaria, por esa historia tan profunda, tan múltiple y tan rica. Ahí no me cuesta trabajo decirles que lo difícil que es contar una insurrección de un país, contar un contexto, las perspectivas y lo que sigue. Entonces asumimos ese desafío como un abrazo y desde ahí conversamos. Empiezo yo, después seguirá Vilma, y lo que yo quiero comentarle lo voy a recoger en unos 4 o 5 puntos muy directos a modo de provocación. El primer punto es que aquí hubo y todavía hay una insurrección popular sin precedentes. De 1.120 municipios que hay en Colombia, el 28 de abril, 800 municipios por lo menos se levantaron. Es decir, había ese día por lo menos 15 millones de personas en las calles, y eso no hizo sino aumentar por lo menos hasta hace unos pocos días. Entonces, esto no tiene precedentes, fue masivo. Como les dije, presentar una perspectiva. Así haya diversos análisis, yo sí quiero plantear con firmeza una primera posición. Esto fue una insurrección no solo contra un gobierno, ciertamente contra un gobierno, pero desde mi perspectiva y por rasgos visibles, fue un levantamiento contra un régimen. Fue un levantamiento para poner la imagen de una vez, fue un levantamiento por la libertad, para liberarnos. Que haya dificultades para saber de qué, que haya diferencias para saber de qué, cuándo y cómo, eso no cambia el hecho de que aquí estalló un afán, una vocación, un compromiso y una rabia por liberarnos sin precedentes. Ahora, precedentes obviamente hay. Allá ustedes tenían cosas en la misma época. En 1781 hubo la insurrección de los comuneros y las comuneras, donde Manuela Beltrán arrancó de la pared una reforma tributaria, la rompió, en esa época bajo el régimen español, la rompió y gritó: muera el mal gobierno, viva el rey. Y se movilizaron desde Socorro, en el noreste de Colombia, hacia Bogotá, e iban llegando. El arzobispo virrey de la época, Caballero y Góngora, les ofreció, a cambio de que dialogaran, retiraba la reforma tributaria. Lo hizo y los descuartizó. Entonces, ahí por eso la primera frase: muera el mal gobierno y viva el rey, esa es nuestra tragedia. Nosotros seguimos levantándonos contra el mal gobierno y el rey, es decir, el régimen, sigue intacto. Entonces, mi primera aseveración es que esto es, tarde o temprano, y ya es tarde, un levantamiento contra el régimen, contra todo el Estado. Ahora, ese es el primer punto que quisiera dejar, y entre los antecedentes decir, este ha sido un Estado legítimo desde hace 529 años, que ha ido empeorando paulatinamente, pero lo ha sido, y sin embargo se mantiene. Entonces, lo segundo que quiero decir es que es un régimen que se basa en dos cosas: que una élite privilegiada que asume que su bienestar es el bienestar de la nación, lo sabe, lo cree y hace lo que sea para mantenerlo así. Y en segundo lugar, que quien quiera que se oponga a eso o que no se someta con obediencia, con sumisión, y además se deje reclutar al servicio de esas élites, es enemigo del país. Y entonces estas son élites asesinas, y el principal dispositivo de poder de este régimen es la violencia. Colombia es violenta.
no porque somos genéticamente violentos, sino porque ese fue el lugar que nos dio la conquista y el capitalismo global y el patriarcado y el Estado-nación hasta hoy. Entonces, levantarnos contra la violencia es levantarnos contra el Estado, es levantarnos contra el régimen, es levantarnos contra el capital desde la conquista hasta hoy, y de ahí el tamaño del desafío. En 1940, Laureano Gómez Hurtado, presidente conservador, fascista, nazi, admirado por Álvaro Uribe Vélez, el hombre fuerte del régimen colombiano desde hace 20 años, dijo claramente, vamos a convertir esta república en invivible. Esa es la principal estrategia de la política pública colombiana. Esto es invivible y se puede poner peor, entonces nos aguantamos lo que existe. Y luego Mariano Ospina Pérez, famoso por asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, su ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Montalvo, en el Congreso de la República en 1947, un año antes de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal que desató 10 años de terror y de violencia para someter al país al mismo orden de masacre que tenemos hasta hoy, Montalvo dijo en el Congreso de la República, pacificaremos este país a sangre y fuego. Entonces, hoy tenemos una reedición de ese mismo orden. Mandela dice, un orden que recurre a la violencia está a punto de caer. Entonces, Colombia estaba a punto de caer desde hace 529 años. El lugar que tiene Colombia en el capitalismo global lo defiende a fuerza de violencia y de élites macabras, que van de un espectro liberal reformista, que es una apariencia perfumada, pero con las manos cubiertas de sangre, a un fascismo mafioso asesino, y ese espectro es el Estado colombiano y lo ha sido desde hace mucho tiempo. El segundo punto que quería poner es que cuando el pueblo se levanta aquí y en Chile y en Bolivia y en todas partes, me atrevo a asegurarlo, se levanta por dos, teniendo en cuenta dos cosas. Uno son estos deseos, aspiraciones, derechos, rabias, todo eso que nos hace salir, bailar y convertirla a la insurrección en una fiesta y en una lucha. Eso es una cosa, y las podemos ir verbalizando o no, o simplemente querer estar, querer respirar por fin. Pero también está la justicia, la salud, la educación, todo, porque aquí se nos ha negado todo y empeora, y encima nos meten una reforma tributaria para que nosotras y nosotros paguemos por lo que se nos roba, se nos despoja, se nos niega y se utiliza para explotarnos. Entonces, ese fue el contexto y el pretexto, la reforma tributaria. El levantamiento fue un contra y un por encontrarnos, sentirnos, fue una fiesta gigantesca, lo sigue siendo. Ese levantamiento popular tiene un interlocutor y ahí está nuestro desafío y nuestro problema. Creo que en Bolivia, tanto como en Chile, en Ecuador, ciertamente en Colombia. Y es que una cosa es levantarse y otra cosa es seguirse levantando a pedirle al mismo régimen que ya describí que nos resuelva los problemas. Mientras no superemos esa dificultad, no, nos van a seguir venciendo o nos vamos a demorar más en liberarnos. No es el Estado el que resuelve nuestros problemas, solo el pueblo salva al pueblo. La pregunta entonces es ¿cómo? Pero no tenemos que levantarnos para pedirle al Estado conseguir del Estado. Y eso no es negar la existencia del Estado, sino ponerlo en su lugar. La insurrección es, no puede seguir siendo viva el rey. Abajo el rey, que caiga. El tercer punto que quiero poner es el tema de, aquí se firmó un acuerdo de paz porque el conflicto social se convirtió una y otra vez inevitablemente en un conflicto armado. Entonces, se firma un acuerdo de paz para ponerle fin al conflicto armado, pero no es un acuerdo de paz. Es el cese al fuego definitivo y permanente entre actores armados a cambio de promesas de inserción dentro de ese Estado asesino, mafioso y mentiroso. Los acuerdos de paz se incumplen, a la gente se la engaña y se desmoviliza no solo la insurgencia armada de las FARC, se desmoviliza el movimiento social con promesas de recursos incumplidos y penetran, como no habían logrado penetrar con la guerra, los intereses económicos transnacionales y las élites a los territorios que antes eran de guerra. Entonces, ese es el tercer punto que quiero poner muy claramente. Aquí
nunca se firmó un acuerdo de paz, el acuerdo que se firmó fue de desmovilización y además se incumplió y es la prolongación de la guerra por otros medios. Entonces, inevitablemente íbamos en curso de guerra de nuevo antes del levantamiento popular. Y eso lo quería este gobierno. El cuarto punto, este gobierno es un régimen fascista mafioso, pero representa una transición de un régimen liberal masacrador o una democracia genocida que hemos tenido antes, el experimento Colombia de los Estados Unidos y de las transnacionales en este continente. Colombia ha sido muy importante para el imperio. Aquí estableció sistemas de justicia, de salud, de educación y el ejército más grande del continente, la Israel de América Latina. Colombia exporta seguridad, entrena fuerzas europeas acá. De modo que este es un aparato de terror y militarización y en todos los ámbitos un experimento de Estados Unidos. Estados Unidos no puede dejar que Colombia caiga. Y sabe que este es un régimen mafioso. El 92% de la cocaína del mundo se produce en Colombia. Se vende en Europa a $45.000 la libra, en el Medio Oriente a $90.000 la libra, en Australia a $200.000 la libra. Los informes de todas partes dicen que ya en el 2016 la mayor parte del producto de la venta de la cocaína global para Colombia no iba a los Estados Unidos. Sin embargo, es Estados Unidos el que dicta la política exterior de Colombia sobre la base del narcotráfico. Y allá se vende a $20.000 la libra, menos del 60% de la cocaína colombiana. Pero lo que quiero darles de imagen no son datos, sino que el 5% del Producto Interno Bruto ingresa a Colombia por la vía del narcotráfico. 5% de todo ese mercado global. Un datico que hace poco surgió de un narco en Turquía. El presupuesto anual de Turquía son $400.000 millones, el segundo ejército de la OTAN. El presupuesto anual de Turquía es superado en $100.000 millones, o sea, $500.000 millones al año entran a Turquía por el narco, lavan, y eso viene de acá, directa o indirectamente. Entonces, imagínense un país que está recibiendo esa cantidad de dinero, ¿qué tiene que hacer con ese dinero? Lo tiene que lavar, tiene que hacer tráfico de tierras, tiene que generar guerras para mantener el precio y tiene que permear todas las élites y todos los ámbitos del Estado para que se sometan a eso que es el eje de la economía. La economía es narco en este país. Bueno, si no fuera el narco, sería el extractivismo minero, el agronegocio, el petróleo, todo lo otro que está entrando. O sea, no es porque sea ilegal, es porque es un orden mafioso. El ejército colombiano y la policía colombiana y los paramilitares son todos corporativos y funcionan para el orden mafioso, protegiendo o la minera o el narcotráfico. Y lo mismo los otros ejércitos que surgen para disputarse la producción, pero en realidad el mercado está controlado por grandes mafias y es una transferencia de valor hacia el norte. Este país en el que se mueve tanto dinero es un país que tiene las madres cabeza de hogar, el 60% de las madres cabeza de hogar solo le pueden dar una comida al día a su familia. No ha habido tanta inequidad en este país, el tercero más inequitativo del mundo, nunca antes en la historia, y empeoró con la pandemia, particularmente en Cali, donde el estallido de la pandemia, perdón, de la insurrección fue más grande que en ninguna otra ciudad. Entonces, este es un orden mafioso fascista. Odia a los pobres, asesina a los pobres, desprecia a los pobres, a los indígenas, a las mujeres y ocupan territorios para esa coordinación narcofascista transnacional. Y el último punto, la insurrección nos debe enseñar 3 lecciones. En Colombia nos las enseña, ojalá, y más allá. 1, la protesta es necesaria, es hermosa, sirve y hay que hacerla, pero no es suficiente. ¿Qué más hay que hacer? 2,
no salimos para confrontarnos con la fuerza pública que nos masacra, nos asesina, y ahí nos quiere el Estado, convertir la protesta en guerra. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esa? Sin evitar derrotar a la fuerza pública, porque hay que hacerlo. Y tres, la última, sabemos cuántos de nosotras y nosotros tenemos claro ya hoy en este país que lo que tiene que hacerse es acabar con ese régimen y que la salida no es poner a otro presidente, cambiar quien esté en el poder y mantener el Estado. Con esas tres los dejo y esa es mi provocación. Gracias. Un saludo muy especial para todas y todos quienes nos escuchan, quienes nos están viendo y sobre todo piensan desde el dolor y la rabia de todo el despojo que se expresa en todos nuestros territorios. Queremos dar un saludo muy especial a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz por ofrecernos este espacio, abrirnos este ámbito para dar a conocer lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo y los desafíos que tenemos. Entonces les estoy hablando desde un territorio maravilloso, como es el de ustedes también. Este territorio que hemos llamado históricamente Cauca, que en nuestras lenguas maternas significa la madre de los bosques. Desde ahí les estamos hablando. Y estamos hablando de un territorio que muy recientemente han llamado Colombia. Y desde ahí, y quisiera hacer una provocación con tres aspectos que quisiera nombrar. De un lado, como retomar un poco de cómo históricamente nos hemos tenido que enfrentar a una memoria de muerte. Cómo desde el movimiento indígena y los diferentes sectores sociales, en segundo lugar, hemos tenido y tenemos el desafío de recuperar una memoria para la vida, y es la que nos desafía aquí ahora. Y lo último, como provocación, algunos desafíos que tenemos aquí ahora para tratar de estar, para tratar de sentir y para tratar de caminar más allá del Estado, del patriarcado, del colonialismo y de todas estas formas de dominación. Entonces, otra vez, muchas gracias por este espacio. Y lo que quisiera nombrar primero es, me acordaba mucho cuando empezó el levantamiento también reciente en Chile, ¿no? Que las y los compañeros decían, no son solamente los 30 años de la concertación, son siglos de dominación contra los pueblos originarios. Entonces aquí decimos exactamente lo mismo, o sea, son 5.000 años de patriarcado, un poco más de 200 años de Estado y 529 años de colonización, donde lo que se ha visto en estos casi 60 días de paro nacional en las ciudades es lo que hemos vivido históricamente en los territorios, en las montañas, en las selvas, en los montes, en los bosques. O sea, la forma nefasta como nos niegan, como nos silencian o como nos tienen que señalar como enemigos para poder atacarnos y justificar el genocidio, la muerte, la masacre. Entonces, que son siglos de resistir, de sentir y de tratar de entender esta memoria de muerte. Entonces, que lo que busca es acumular las riquezas, lo que busca es extraer los bienes comunes, volverlos mercancía y volverlos ganancia para unas élites transnacionales, para unas corporaciones que no les importa la sangre que haya que derramar, que no les importa los bienes comunes que haya que destruir. O sea, para ellos represar un río, volver huecos nuestras montañas para sacar el oro, matar a más de 1.000 líderes y lideresas sociales en este país para poder garantizar el llamado progreso y desarrollo, es normal. Es la memoria de muerte que siempre ha estado en los territorios y que no solamente captura, domina, somete e intenta controlar los territorios que tejidos son nuestra madre tierra, son nuestra Pachamama, son nuestra Nana Querí, sino también los territorios de nuestros cuerpos, y no solamente los cuerpos de nosotras las mujeres, que son los más usados para la guerra, sino también de niñas, de niños y de nuestros compañeros. Eso lo hemos vivido permanentemente, pero también la manera como buscan capturar los territorios de nuestros imaginarios, de lo que pensamos, de lo que queremos estar siendo con la madre tierra. Eso también tienen el poder de cambiarlo, de domesticarlo y hacernos creer que ser indígena, ser nasa, ser misak, ser aymara, ser mapuche, es ser atrasado, es ser incivilizado, es ser primitivo, es ser gente que da vergüenza.
porque nos han enseñado a pensar que somos perezosos, porque no trabajamos ni caminamos el desarrollo y el progreso que ellas y ellos nos imponen desde arriba. Entonces, como que esta memoria de muerte ha estado ahí latente, ha estado ahí y se expresa en todas las territorialidades que queremos defender y que queremos traer aquí ahora para resistir frente a este modelo de dominación. Y que justo como Manuel planteaba algunos de estos puntos estratégicos, como lo que han llamado el acuerdo de paz. Entonces, después de la firma del acuerdo de paz, que va a cumplir 5 años ahora, pues para sorpresa de muchos, pero para nosotras y nosotros que pues hemos tratado de estudiar y entender cómo funciona este modelo y cómo usa máscaras que nos meten una paz, pero en el fondo es la guerra, que siempre es al revés. Entonces veíamos antes de que se firmara este acuerdo como el peligro que había en una necesidad de hacer una firma de una paz capitalista, una paz patriarcal, una paz liberal, que más bien garantizara la acumulación, el extractivismo y el desarrollo y progreso de políticas para la muerte, para poder extraer los recursos en los territorios, y no iba a garantizar ni siquiera un ámbito de tranquilidad en los territorios, sino que se iba a consolidar la guerra por otros medios, como ya nos habían contado las y los compañeros desde Guatemala. Entonces veíamos en esta memoria de muerte cómo a casi 5 años de la firma del acuerdo de paz van de más de 1000 asesinadas y asesinados. ¿Y a quiénes están asesinando? En las montañas, en los montes, en los ríos, en el campo, a la gente que le ha dicho no al fracking, no a la explotación petrolera, no a las hidroeléctricas, no a los monocultivos. A ellas y a ellos son los que están matando. Y casi 300 firmantes y firmantas de paz desmovilizados los están matando. Entonces, ahí está la respuesta clarísima. Frente a un acuerdo, frente a una promesa, frente a un pacto, el Estado siempre va a responder igual. Entonces, eso que históricamente hemos vivido nosotros es lo que se ha visto expresado en estos 60 días en las ciudades. Entonces, una cantidad de gente movilizada en marchas, como decía Manuel, una fiesta, tuvimos la oportunidad de estar en muchas marchas en diferentes zonas del país, y lo que veíamos de día, la alegría, la fiesta, la creatividad, las ganas de la gente que nunca había marchado, que nunca había salido en municipios, que nunca antes había salido a decirle no a este Estado, no a este sistema, no a este gobierno, y sí queremos mínimos de educación, de salud, de convivencia digna. Y la respuesta, ¿cuál era en las noches? Masacres, sangre, muerte, asesinatos selectivos, policías de civil asesinando, francotiradores. Entonces, eso que vivimos tan fuerte históricamente, pero sobre todo en estos últimos 5 años que se van a cumplir de la firma del acuerdo de paz, es lo que se está viviendo en estos 60 días. En un primer mes maravilloso de marchas, de conglomeraciones, pero ahorita se enfrió, ¿no? Entonces estamos en menos puntos de concentración, con, como se dice acá en el Cauca, la minga hacia adentro, pero allá en la ciudad son las asambleas hacia adentro, repensando cómo se va a fortalecer la lucha. Pero ¿qué ha pasado mientras se repiensa en círculos pequeños? ¿Cómo vamos a seguir luchando? Pues que las masacres no han parado, los asesinatos selectivos no han parado. Todo o lo contrario, en este último mes han aparecido por lo menos 15 cuerpos desmembrados en diferentes partes del país, cabezas en bolsas de jóvenes que han desaparecido. O sea, es una cosa terrible, es como el narcoestado paramilitar fascista utiliza sus estrategias de terror, de sevicia, de desgarro de todo el mínimo que es querer la vida, y lo muestran así y no les importa. Entonces, como que esa primera provocación, hay una memoria de muerte que nos impone una política del horror, del terror, del despojo, del desplazamiento, y nos quiere calladitos, quieticos, sin protestar, obedeciendo en silencio lo que el Estado, el capitalismo, el patriarcado y las leyes del despojo están diciendo. Las reformas que haya que hacer, hay que hacerlas, y el que se levante, el que diga algo, hay que desaparecerlo, hay que descuartizarlo, hay que violarlo, porque a las compañeras las han violado también. Entonces, ese primer punto de provocación. El segundo, que tiene que ver con esa, digamos, esa contranarrativa
que nosotros desde nuestros cuerpos, desde nuestros imaginarios, desde nuestros territorios le disputamos, pero también buscamos esa raíz para seguir siendo con el territorio y no seguir siendo lo que impone el capitalismo, y son las memorias de la vida que están aquí ahora y que no tienen memoria de 5.000 años atrás, tienen memorias mucho más antiguas. Por ejemplo, el lugar sagrado del Chiribiquete, que está aquí en la Amazonía, que han llamado colombiana, tiene una memoria de 20.000 años atrás, donde está la memoria escrita en las paredes, dibujada, de la relación territorial y de esa búsqueda de reciprocidad entre los seres de la tierra y la naturaleza. Está ahí. Entonces, en esa búsqueda de retomar la memoria, pues está la lucha del movimiento indígena, está la lucha del movimiento negro, del movimiento campesino y de los movimientos que queremos una vida digna y queremos restablecer una relación por lo menos distinta con nuestra madre tierra, no como mercancía, sino como la que nos ha parido, la que nos amamanta, pero también la necesidad de devolverla y de cuidarla también. En ese sentido, pues muchas movilizaciones, muchas mingas, no solo la minga que se hace en un territorio para reparar un puente o una casa, sino las mingas de pensamiento, que salen con propuestas concretas al país, a los demás sectores sociales y populares, a repensarnos lo que existe como país, a reconocer esas políticas que hablan de participación y están enmascarando el sometimiento, que hablan de inclusión y están enmascarando el racismo y la domesticación de nosotros, pero de nuestros procesos y de nuestras luchas también. Entonces, en ese contexto de movilización de 60 días, las y los caleños, movilizados principalmente en Cali, le hacen un llamado al movimiento indígena, particularmente a la minga, que más visible ha estado es en la base concreta que tenemos, que es la Guardia Indígena, los quihuetengas, los guardianes y las guardianas de los territorios, que han existido milenariamente, pero que acá en el norte del Cauca, en lo que han llamado Colombia, se retoma, se reestructura desde hace 20 años. Acá en este año se conmemoran los 20 años de la Guardia Indígena, de los quihuetengas. Entonces, ¿por qué los llama la gente en Cali, la primera línea y la gente movilizada? Porque, como decía hace rato, la respuesta frente a una movilización digna y un reclamo concreto, pues son asesinatos, masacres, desapariciones. Entonces, cuando llega la minga, particularmente con la Guardia a Cali, ¿qué pasa? Disminuyen los asesinatos, frenan las masacres y la Guardia logra detener a 2 policías de civil infiltrados que disparan. Y no solamente eso, además le hacen un juicio público, un juicio popular entre todas y todos para desenmascararlos y decir quiénes son. Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno local? Pues obviamente en cabeza del gobierno grande y del Estado, es que al movimiento indígena y a la Guardia particularmente hay que sacarla de Cali, porque está actuando en contra de la ciudadanía caleña, y la respuesta es que buscan hacer una masacre y en ese intento de masacre pues hieren a 10 compañeras y compañeros del Cauca. Entonces la Guardia Indígena no solamente llegó con la fiesta, sino que llegó también con la espiritualidad y la alegría. Entonces ahí está esa memoria de vida que sigue caminando, pero que nos desafía también. Y es lo último que quiero decir para ver si más adelante o en otro espacio lo abordamos. ¿Cómo hacer para que esa espiritualidad, esa alegría y esa lucha que se teje entre pueblos y procesos no se reduzca a una aspiración electorera de unos cuantos que quieren ocupar un puesto en la casa capital para administrar el despojo, sino cómo esa fuerza popular de lucha colectiva y comunitaria se transforma y se vuelve un espacio concreto, un tejido de vida que busca estar más allá del Estado y busca autonomía a pesar de la guerra y a pesar del patriarcado. Bueno, quisiera resaltar algunos aspectos que me parecen muy importantes. Es que este es un pueblo alegre, que justamente esa es nuestra condena, la alegría, que nosotras y nosotros con el poquito que nos queda nos entretenemos, nos divertimos y creamos. No son 100, son miles de años de soledad. Entonces, en ese contexto, eso obra en contra nuestra, porque aguantamos. El aguante, la canción de Residente, del de antes de Calle 13, es el himno de esta movilización. Si quieren entender esta movilización, canten el aguante con nosotras y nosotros. Bueno, ese aguante es un problema porque llega muy lejos, pero el aguante
se acabó, estalló, y se acabó y se volvió fiesta. Y eso es para darles una idea de que diverso, disperso, pero eso salió. Y el último punto que quería mencionar es que todo esto empezó tumbando estatuas. Tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, tumbaron estatuas los y las indígenas. Y eso nos inspiró a todos y todas. No se cayeron las estatuas nomás, se cayó la mentalidad colonial o se invitó a tumbarla para siempre. Esos eran los puntos que quería resaltar. Yo también los puntos que quería remarcar, bueno, los tres. Uno, que la memoria de muerte nos ha engañado y nos ha dicho que la salud que nos da el sistema es la que nos cura y en realidad esa salud nos enferma. Nos ha dicho que esa educación que nos da nos ayuda a ser gente de bien y esa educación que nos dan lo que hace es colonizarnos y domesticarnos. Nos han dicho que la fuerza pública es la que nos cuida, que es la que nos protege. Mentira, esa fuerza pública, como pasa aquí en lo que llaman Colombia y en otras partes del mundo, nos secuestra, nos mata y nos extermina. Nos han dicho también que solamente necesitamos de las políticas públicas para poder vivir bien y tranquilamente en nuestros territorios. Es mentira. Las políticas públicas son políticas de muerte que nos están sometiendo día a día. La segunda que quisiera remarcar es en las memorias de vida lo que tenemos y lo que hay. Lo hemos visto históricamente y en estos 60 días el paro nacional también lo hemos visto. ¿O acaso las ollas comunitarias que hay en las ciudades son financiadas por bienestar familiar, de lo que llaman Colombia? ¿Acaso el cuidado de las mujeres y de los hombres en la primera línea lo hace la fuerza pública? Es la misma gente y mujeres que se han convertido en primera línea y se están cuidando, que les ha tocado en este momento de crisis, de agresión, ser las propias educadoras, los propios salubristas, han tenido que ser sus propios abogados. Entonces, que la memoria viva de nuestros pueblos está ahí. Entonces, que solamente no solamente en estos momentos de crisis y en estos momentos de efervescencia tenemos que llamar a la colectividad, sino que la colectividad se tiene que convertir en una cotidianidad permanente que nos lleve a la vida que queremos. Y lo último, en el marco de estas dos, es que un desafío grande que tenemos aquí ahora y que quiero remarcar es la autonomía. La autonomía como esa forma de vivir entre nosotros, de arraigarnos a la tierra, de entendernos entre pueblos y procesos más allá de la categoría que nos da el Estado. A veces el mismo Estado y la academia nos dice que es ser indio, que es ser negro, que es ser campesino. ¿Cómo desbordar y romper esas categorías para relacionarnos como seres de la tierra, como seres que queremos una vida digna y esa vida digna está más allá de todas estas formas de opresión y dominación? Bueno, yo quisiera como un atrevimiento en familia, nosotras y nosotros quienes estamos hartos de estas líneas que separan en estados-nación los territorios que no pueden separarse así y que en cambio ignoran y niegan las naciones. Las más de 6.000 naciones del mundo las reducen a 200 estados-nación. Yo quisiera atreverme a hacer una provocación aquí, no como si estuviéramos ustedes en Bolivia, nosotros, o en cualquier otra parte, y nosotras y nosotros en Colombia, sino en esta casa grande, la Yaja, como se dice en Masayugo. Y yo quisiera decir allí, provocarlos de esta manera. Cuando una y otra vez en los levantamientos que hemos visto en Bolivia, todos, el Alto, los bloqueos de vías que se hicieron antes de las elecciones y que llevaron a que se hicieran elecciones, etcétera, nosotros hemos tenido la convicción, que cada vez es mayor, de que únicamente dejando atrás el Estado y haciendo un tejido de pueblos territorios, podemos tener futuro. Y tenemos esa convicción no solo para este continente, la tenemos para el planeta que se está quemando, que se está muriendo, para la vida. La muerte es una certeza, la vida se ha convertido en una posibilidad bajo el capitalismo global que se convierte en fascista de nuevo. Entonces mi pregunta es esta: si tarde o temprano el tejido de Ayllus, para llamarlo de alguna manera, el tejido de pueblos, territorios, se requiere para que haya futuro.
No es eso lo que tenemos que trabajar como proyecto de nuestra América y no gobiernos progresistas que a nombre de liberarnos administran y mal como pobres mayordomos los intereses del capital. Con ese desafío los dejo porque aquí ni siquiera eso hemos tenido. Bueno, para terminar, quisiera retomar también la manera como en las ciudades, por lo menos en la ciudad de Cali, se está renombrando lo que existe. También me parece que es importante aquí ahora, y no solamente nombrarlo en palabras, sino también en acción cotidiana. Entonces, lo que se llamaba Puerto Rellena, hoy se llama Puerto Resistencia. Lo que se llamaba la Loma de la Cruz, hoy se llama la Loma de la Dignidad. Lo que se llamaba el Paso del Comercio, hoy se llama el Paso del Aguante. Y las y los zapatistas hace pocos días nos dijeron lo que se llamaba Europa, hoy se llama Tierra Insumisa, pero solo hasta que siga viviendo allí gente que no se venda, que no se rinda y que no claudique. Entonces, me parece que es la hora de caminar palabra y acción en el espíritu de la comunidad y ojalá hasta que esto que han llamado Colombia no se llame Colombia. Eso, gracias. Muchas gracias.